Hola, ahora vamos a hablar de la libertad en Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre vivió en Francia durante el siglo XX. Él le tocó la Segunda Guerra Mundial. Fue hecho prisionero por la ocupación nazi en Francia. De hecho, es en un campo de concentración donde él lee parte del libro de Heidegger, El ser y el tiempo, y donde escribe también obras de teatro dentro de estos campos de concentración en Francia. Es filósofo, escritor, literato, dramaturgo, también activista, militante de causas de liberación, apoyó a la Revolución Cubana, estuvo también comprometido con la Revolución Cultural China, y en fin, tuvo una militancia de izquierdas. Es también defensor del existencialismo ateo. Entre sus obras filosóficas se cuenta El ser y la nada, El existencialismo es un humanismo y La crítica de la razón dialéctica. Sobre esta obra, El existencialismo es un humanismo, que fue una conferencia dictada en 1945 para responder y aclarar una serie de cuestiones sobre el existencialismo, es que vamos a hablar de esta obra. También les puse aquí un video para que conozcan más sobre Sartre. Bueno, la conferencia creo que de hecho se titula con una pregunta: ¿es el existencialismo un humanismo? Así se titulaba la conferencia. El humanismo que conocemos, el humanismo del Renacimiento, pues afirma que el hombre es la creación más alta, la naturaleza humana ha sido bendecida, dotada por Dios de una serie de atributos, etcétera. Ahora, ese humanismo clásico que postula una naturaleza humana, unas características del ser humano como si fuera una obra terminada, creada por Dios, es un humanismo al cual se va a oponer Sartre, postulando un humanismo existencialista. Parte entonces Sartre del hecho de que Dios no existe, parte de esta premisa para encontrar su propia concepción del ser humano. Dios no existe. Eso quiere decir que el creador del ser humano, aquel que supuestamente o según la religión había creado al ser humano con una finalidad, la de contemplar la creación y ser su dueño o admirar a Dios, pues este creador no existe. Y si no existe creador, no existe tal fin preestablecido para la vida humana. No existe ni fin ni naturaleza humana, ya que no existe su creador. Entonces, el ser humano, bajo la premisa de que no tiene creador, de que Dios no existe, pues entonces en el ser humano vamos a ver que la existencia precede a la esencia. O sea que primero existimos y existimos, venimos al mundo sin esencia, sin fin. Venimos al mundo siendo nada. Y conforme vamos actuando, conforme vamos viviendo, cada uno va definiendo su esencia, cada uno va definiendo su ser. ¿Ok? Esto distingue al ser humano, pues, de los objetos que fabricamos. Cuando nosotros fabricamos una tijera o una mesa, pues tenemos antes que nada en vista la finalidad, para qué nos va a servir ese objeto y también cuál es la forma adecuada para cumplir esa finalidad. Entonces, sí, los objetos, los artefactos, tienen un fin y una forma determinada de antemano. Digamos, antes de existir, ya tienen una función y una forma determinada. Pero no ese es el caso de los seres humanos. Entonces, ya que los seres humanos existen y luego se definen, una característica
ineludible del ser humano va a ser la libertad. La libertad es una condición humana, puesto que no podemos dejar de elegir. Claro, si tuviéramos una misión o un fin preestablecido, este, podríamos abandonarnos a ese destino y no tener que elegir. Pero ya que no hay destino, ya que no hay naturaleza, debemos elegir y construir nuestra propia naturaleza. Incluso no es posible dejar de elegir, no es posible, como este pajarito, renunciar a la libertad, porque esa también sería una elección. En ese sentido, habla Sartre de que estamos condenados a la libertad. Bueno, entonces el ser, la naturaleza del hombre, se va a definir mediante sus acciones. Aquí puntualiza Sartre, no mediante lo que quiere o lo que se imagina, lo que desea, no, lo que cada persona es, que cada hombre o cada mujer es, depende de sus acciones, no de sus intenciones, sino de sus acciones. Tenemos una responsabilidad total en el sentido de que no podemos renunciar a la elección, como ya lo mencionábamos, pero también es una responsabilidad total porque no solamente repercute en nosotros nuestras acciones, sino que también en el resto de los seres humanos. Ya que no existe una naturaleza humana, ya que no existe un modelo de ser humano, entonces lo que el ser humano sea se va a configurar por las acciones que cada ejemplar de ser humano realice. O en otras palabras, cada uno de nosotros es un ejemplar del ser humano y en nuestras acciones manifestamos cómo creemos nosotros que es el ser humano, cómo debe ser el ser humano. Entonces, esta responsabilidad de nuestras acciones, no solo ante nosotros, sino ante los demás, genera angustia. La angustia de la enorme responsabilidad que tenemos y de la imposibilidad de evadir esta responsabilidad. Bueno, y por último, la desesperación para el existencialismo, la desesperación significa que no podemos esperar que otras personas o que el género humano lleve a término nuestros proyectos. No podemos contar más que con nuestra propia voluntad, dice Sartre. Entonces, esto, argumenta Sartre, no significa o no implica que nos quedemos deprimidos en nuestras camas, en un quietismo, sin hacer nada, porque estamos solos y etcétera, sino al contrario, ya que no podemos confiarnos de que nuestro proyecto sea llevado a cabo o retomado por otros, entonces nos compete solo a nosotros llevar a cabo este proyecto. Un ejemplo de la responsabilidad y de la angustia que pone Sartre es el de Abraham. Abraham, si recordarán, recibe de un ángel el mandato divino de sacrificar a su primogénito, a Isaac, al hijo que él más quiere. Él entonces se ve en la encrucijada de, pues, obedecer el mandato del ángel o no, porque ¿quién le asegura que la persona que le dijo que debe matar a su hijo es un ángel? ¿Cómo saber si no es más bien un demonio o tal vez un delirio, una alucinación? Quizá podría ser un efecto, una ilusión auditiva y sería terrible que él matara a su hijo más querido por un delirio, ¿no creen? Entonces, eh, a pesar de que hay un mandato divino, Abraham tiene que elegir y esa elección es la que genera la angustia en Abraham. Claro, si este ángel llegara con todas las garantías y certificados de que es una orden divina,
pues entonces Abraham podría proceder a realizar la acción esperando, confiando en la providencia de Dios. A lo mejor mato a mi primogénito, pero qué sé yo, Dios lo revive al siguiente día. Pero no es posible tener esas garantías, no es posible tener esa seguridad. Tenemos que elegir, tenemos que interpretar y tomar decisiones, y la responsabilidad de esas decisiones, de esas elecciones, solamente recae en nosotros, y de ahí proviene la angustia. Bueno, también es posible enmascarar, tratar de enmascarar la angustia, eh, tratando de que la responsabilidad esté limitada, por ejemplo, diciendo, bueno, yo sí voy a mentir, pero pues no todo el mundo miente. Yo voy a mentir porque yo estoy en una situación excepcional. Ahí se limita la responsabilidad como si la acción solamente tuviera repercusiones en mí mismo y no en toda la humanidad. O otra forma de enmascarar la angustia, otra forma de lo que llama Sartre mala fe, es evadir la responsabilidad tratando de adjudicarla a otros o a las circunstancias o a otras cosas o a Dios. Yo no soy quien eligió matar a mi primogénito, sino que fue Dios. Dios me lo ordenó y yo por eso lo hice. La mala fe, entonces, es fingir que no somos libres, es fingir que actuamos como si fuéramos títeres de las circunstancias o de fuerzas ajenas a nosotros. Eso es para la moral existencialista una acción reprobable. Esa es la única razón por la cual el existencialista juzga que una acción es mala, porque se hace de mala fe, porque se hace mintiendo, mintiéndose a sí mismo el sujeto y haciéndose creer que no lo está haciendo por libertad, sino que lo está haciendo por alguna obligación o alguna causa externa. La acción buena para la moral existencialista será entonces aquella en la que elegimos, junto con el fin que buscamos, elegimos la libertad, elegimos elegir, podría decirse. No determina el existencialismo qué es lo que hay que hacer, no determina qué norma hay que seguir, porque no hay normas, no hay leyes, no hay nada absoluto y eterno, sino que en cada situación el sujeto debe tomar una elección, y lo importante es que esa elección sea libre y asuma responsabilidad total sobre esa elección. Si lo hace así, entonces será una elección auténtica y buena, de acuerdo con el existencialismo. Pone un ejemplo Sartre de una persona un joven que está en la disyuntiva de quedarse con su madre, que está sola, quedarse para cuidarla, o bien ir al frente de batalla a combatir al enemigo. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué, qué es preferible? ¿Cuidar a su madre, cumplir con este deber hacia la madre, o bien cumplir con un deber cívico, con una convicción política que va a traer un bien pues a un mayor número, aunque es incierto porque tal vez va a combatir y lo matan a la primera batalla, ¿no? Entonces, el existencialismo, Sartre, pues en su expresión del existencialismo, no puede indicarle al sujeto qué hacer, si quedarse con su mamá o irse a combatir. Lo único que nos exige el existencialismo es que sea lo que hagamos, lo hagamos con libertad, lo hagamos por la libertad y no poniendo excusas o culpando a otros, responsabilizando a otros. Aquí les dejo un video donde se sintetiza también estos temas de la conferencia El existencialismo es un humanismo, para que
vean si algún tema quedó un poco confuso.